Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría tenerles nuevamente aquí para retomar nuestra lección, el bautismo en el Espíritu Santo, en nuestro curso, la obra del Espíritu Santo. Ya hoy debemos culminar este tema en especial y el próximo tema es el don del Espíritu Santo, porque hoy vamos a tener que mencionarlo así muy brevemente, muy sucintamente, pero con la promesa de que a partir de la próxima semana, bueno, mm, no sé si la próxima semana, porque estaré viajando a Costa Rica para unas conferencias, así que no, mejor vamos a lo seguro. La próxima semana no tenemos clase porque no sé cómo estaré a la hora de la clase allá, entonces mejor la suspendemos por la próxima semana. Entonces sería la siguiente a la siguiente, ¿sí? El próximo martes es 13, si no me equivoco. Bueno, usted súmele allí, creo que el otro sería 20. Ese día estaríamos volviendo entonces con los cursos, así que también para los hermanos que nos siguen a través del canal, que sepan pues que la próxima semana, generalmente los miércoles pueden ver los videos, pero la próxima semana no habrá, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer? Lo que siempre recomiendo, repasemos entonces, repasemos ya que cerramos hoy, tomemos todos esos videos y eh, si es posible, voy a decir esto, me da un poco de risa, ¿no? Porque iba a decir, si a veces hacemos maratones, ¿no? De Titanic, maratones de estas películas medievales y de guerras y no sé, de vaqueras, no sé cuál. ¿Por qué no hacer también un maratón, ¿verdad? De estos temas y de pronto entonces podemos ver todo el panorama junto y podemos entonces más fácilmente llegar a las conclusiones apropiadas. Vamos a ubicar un poquito mejor esta cámara. Ahora sí. Y se fue el micrófono. Listo. Bien, entonces ya sabemos, pues para la siguiente semana no, para el martes 20. De todas maneras, déjenme verificar aquí. Sí, martes 20 de junio, si Dios nos da vida, salud y oportunidad. Así que vamos a entrar entonces a la temática de hoy. Vamos a recordar que aquí podemos estar hablando de lenguaje literal, milagroso o no milagroso, o lenguaje figurativo, milagroso o no milagroso. Las alternativas ya las hemos repasado muchísimas veces, probablemente ya usted se las sabe de memoria, así que no vamos a entrar allí. Bien, vamos entonces al contenido de hoy, Cornelio y el bautismo en el Espíritu Santo. El único pasaje de la Escritura que plantea algún problema para la interpretación que hemos expuesto durante esta lección es Hechos, capítulos 10 y capítulo 11. La pregunta que debe ser respondida es, ¿recibió Cornelio el bautismo en el Espíritu Santo? Y aquí, mire, el chat no sale en el video, así que no tenga temor de escribirme algo en el chat porque esa parte no sale en el video en YouTube. Voy a pedir que por favor voy a darles unos segundos para que nuestros hermanos Irving, José, Josué, Miguel y Moisés nos respondan esa pregunta, por favor. ¿Recibió Cornelio el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Solo escríbame sí o no para que también seamos más breves. ¿Ok? Hay un no. No voy a decir el nombre porque lo dejo en evidencia, ¿verdad? Si es sí, lo meto en problema. No, respondan con tranquilidad, hermanos. Si vinimos a aprender o vinimos a reforzar lo que hemos aprendido, ¿no? Ok, va un sí y un no. Me faltan tres. A ver, en el chat, por favor. Para ver cómo andamos. Aquí ahorita estamos representados Panamá, México, Costa Rica y Honduras. Vamos a ver cómo andamos en este tema. A ver, que el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. Me faltan tres hermanos. Ok, tenemos otro sí.
A ver, o sea, lo que usted entienda. No se ponga ahora a leer el bosquejo para entonces responder, ¿no? Lo que usted ha entendido hasta el día de hoy. Me faltan dos, por favor. No sé, una respuesta sincera, pero le parece que sí. ¿Ok? Eso es similar a aquel meme que dice, no tengo dudas, aunque tampoco pruebas. Así mismo. Bien, y uno más. Me falta México. A ver, hermano Miguel. Ok, bueno, no sé si el hermano tiene problemas de conexión. Vamos a dejar las respuestas hasta allí. Diré que hasta ahora eh, la mayoría dijo sí. La mayoría dijo sí. Bien, vamos a ver, vamos a analizar entonces la evidencia de esto, ¿verdad? Como todo. Esta pregunta se dirige al núcleo mismo del significado de la expresión bautismo en el Espíritu Santo. Para que estos eventos sean iguales, es decir, lo que se derramó o lo que cayó en la casa de Cornelio y lo que fue derramado en Hechos capítulo 2, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo, sería necesario que estos eventos, los eventos de capítulo 2 y capítulo 10, tuvieran los mismos resultados. Ok, hay un sí que se retractó. Dice que ahora que lo analizó bien, sí, ya que estamos hablando de bautismo, dice, no, bautismo no, era don. Ok, ok, tiene derecho a retractarse. Ahora, si la respuesta estaba bien, no tiene derecho a volver a la respuesta original. Bien, es obvio que si analizamos el texto del capítulo 2, si analizamos el texto del capítulo 10, incluso añadimos el capítulo 11, nos damos cuenta que los eventos ocurrieron de la misma manera. Y esto es muy importante. Ocurrieron lo de Hechos 2 y lo de Hechos 10 de la misma manera. Y así lo cuenta Pedro en el capítulo 11. ¿Y cuál es la misma manera? Bueno, que el poder vino directamente desde el cielo sin la imposición de las manos de los apóstoles. Y no, para los que creían que el Espíritu Santo se lanzó enclavado desde el cielo y cayó así como si estuviera haciendo un clavado, pues no. Ya aprendimos del uso del término ablativo en el capítulo 2, que no fue derramado el Espíritu mismo, sino algo desde el Espíritu. ¿Y qué fue ese algo? Bueno, lo que Jesús dijo en Lucas 24, contexto. Lucas 24 dice hasta que seáis investidos de poder. Y Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Luego el 8 también habla del poder. Entonces, ¿qué fue lo que cayó? El poder. Luego Pedro dice, ha derramado esto, no ha derramado a este como refiriéndose a una persona, sino esto, a una cosa que esa persona derramó. El Espíritu Santo derramó poder tanto en Hechos 2 como en Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo, no cayó el Espíritu Santo desde el cielo haciendo ningún clavado. Lo siento mucho por los que creyeron que así era. Sin embargo, estos eventos no tuvieron los mismos propósitos ni los mismos resultados. Y allí, con el resultado sobre todo, respondemos el tema del propósito. En primer lugar, se van a considerar las implicaciones de enseñar que Cornelio recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que fue lo que sí recibieron los apóstoles. Esto implica que no es necesario tener una promesa de Jesús del bautismo en el Espíritu para recibirlo. Decir que Cornelio recibió el bautismo, es decir, que Cornelio no necesitó que Jesús le prometiera a él el bautismo en el Espíritu Santo para recibirlo. El Señor solo prometió el bautismo en el Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu Santo, término paracletos,
mal traducido consolador, a los apóstoles. También implica que hay resultados diferentes en el bautismo del Espíritu Santo. Bautizar en el Espíritu Santo a los apóstoles provocó algunas cosas y luego bautizar en el Espíritu Santo a Cornelio provocó otras. Esto se deduce ya que Cornelio no recibió los mismos poderes que los apóstoles. Él no podía escribir un libro del Nuevo Testamento. Él no tenía todos los dones espirituales. Él no podía impartir los dones espirituales. Él no recibió revelación ni habló en persona con Jesucristo. Esto también implica que Pablo, entonces, no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Miren lo grave. En segundo lugar, hay varias suposiciones que hacen aquellos que creen que Cornelio recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Lo necesitan. Necesitan que Cornelio lo haya recibido para decir que entonces otros cristianos, aparte de los apóstoles, lo recibieron. Por lo tanto, aunque eso no lo probaría, todavía habría que probar eso, pero ellos de ahí, eso sí, ya saltan con aquel clavado a decir que entonces en nuestros tiempos otros cristianos, aunque no sean apóstoles, también lo reciben. Por eso la insistencia en ese punto. Estas suposiciones son, primero, suponen que el bautismo en el Espíritu Santo era para confirmar que tanto los judíos como los gentiles eran aceptados por Dios. Eso es una suposición porque eso ni lo enseñó Juan el Bautista ni lo enseñó nuestro Maestro Jesús. Dos, que la expresión toda carne se refiere allá en Joel y citada por Pedro en Hechos 2 a judíos y gentiles, como si se limitara solamente a distinciones raciales. No se debe aplicar así. Tres, que la palabra vosotros en Hechos 11:16 se refiere a personas que no son los apóstoles. Busque Hechos capítulo 11, versículo 16 y podrá ver esto. 4. Que la palabra nosotros en Hechos 10:47 se refiere exclusivamente a los apóstoles. Y 5. Que la palabra nosotros en Hechos 15:8 se refiere exclusivamente a los apóstoles. Todas estas son suposiciones necesarias para poder creer que Cornelio recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Obsérvelas bien, porque las va a necesitar para entender mientras respondemos a ellas. Los siguientes silogismos condicionales van a ayudar a aclarar uno de los argumentos en contra de que Cornelio recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. A veces el hermano también toma fotos y las envía o capturas y las envía al grupo. Ayuda mucho, ¿no? Porque luego a través de eso pueden verificar, ¿no? Mientras que estoy explicando lo demás. Vamos para allá. Vamos a las premisas. Si el Espíritu Santo no fue literalmente derramado en Hechos 2, entonces aquellos de Hechos 2 no fueron literalmente sumergidos en la persona del Espíritu Santo. Primera premisa. Segunda premisa. Si aquellos de Hechos 2 no fueron literalmente sumergidos en la persona del Espíritu Santo, entonces la expresión bautismo en el Espíritu Santo debe ser figurativa. Tercera premisa. Si la expresión bautismo en el Espíritu Santo es figurativa, entonces la única figura plausible, es decir, la única figura que podemos creer que se aplica allí, la única que verdaderamente encaja en el contexto, es la metonimia de la causa. Siguiente premisa. Si la expresión bautismo en el Espíritu Santo es una metonimia de la causa, entonces el bautismo en el Espíritu Santo fue inmersión en poder, es decir, en poder del Espíritu Santo. Y los apóstoles fueron inmersos en poder en Hechos capítulo 2. Finalmente, si Cornelio no fue sumergido en poder en Hechos 10 y la expresión bautismo en el Espíritu Santo es una metonimia, entonces Cornelio no fue bautizado en el Espíritu Santo. Importante. Los apóstoles y solo los apóstoles recibieron la promesa de que serían investidos con poder desde lo alto. Solo a los apóstoles. No se le prometió a nadie más. Esta expresión implicaba lo que Pablo luego diría a los corintios cuando mencionó que él había dado las señales de un apóstol. Eso significaba que aunque había muchos hermanos en Corinto que tenían cada uno dones, pues aunque los unieran a todos ellos no tenían todo lo que tenía un apóstol. Ya le di unos ejemplos.
Por ejemplo, escribir libros del Nuevo Testamento, es decir, recibir revelación del contenido de la Biblia. Ellos no tenían ese poder, los demás cristianos me refiero, ni lo tendrán jamás. Y luego también el impartir ese don, porque Felipe no lo tenía, pero no lo podía impartir. Tenía un don, pero no lo podía impartir. Tenía también Marcos, a Judas, el hermano del Señor, Jacobo, el hermano del Señor, porque pudieron escribir libros del Nuevo Testamento. Mire, tenían algo más que el resto de cristianos. Mire este ejemplo tan curioso, ¿no? Judas, el hermano del Señor, y Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, ambos recibieron inspiración para poder escribir libros del Nuevo Testamento, pero no eran apóstoles. Por no ser apóstoles, no podían impartir esos dones a otros. Entonces, y mucho menos ese de la inspiración, ¿no? Porque esa era otra medida del espíritu, que ya luego estudiaremos ese tema de la medida del espíritu o medidas del espíritu. Pero ve que hay diferencias, entonces no necesariamente cuando el Espíritu Santo dota a alguien de una capacidad milagrosa, en el Nuevo Testamento me refiero, porque hago la aclaración porque estoy usando el tiempo presente, no digo que en la actualidad, sino estoy hablando de en el Nuevo Testamento, en el contexto que estamos. Cuando el Espíritu Santo dota a alguien de poder, no necesariamente lo dota del poder que dotó a todos los demás. Los apóstoles tenían una medida plena, aquellos profetas que escribieron el Nuevo Testamento tenían una medida, pero no como la de los apóstoles, y el resto de los cristianos tenía una medida que no era ni la de esos profetas, como Judas y Jacobo, como Marcos y Lucas, y mucho menos una medida como la de los apóstoles. Espero que estas cosas que hago así a veces, pues les ayuden a entender mejor, porque no soy experto haciendo gráfico con movimiento en la diapositiva. Vamos en camino a ello. Y ahorita vamos en camino a el comentario, lo que siempre hacemos. Cuando estudiamos la Biblia, siempre lo aclaramos, no debemos pasar por ella como pasamos por cualquier libro, mucho menos como si pasáramos por el yermo, o pasáramos por un potrero, o pasáramos por el lote baldío. No, tenemos que estudiar la Biblia de manera íntegra, de manera total, tomando en cuenta toda la evidencia. Y para tomar en cuenta toda la evidencia tenemos que ir al texto y ver en el texto qué quiso decir el autor. En este caso me refiero al Espíritu Santo. ¿Y qué quiso decir el Espíritu Santo? No todo el tiempo lo sabré leyendo la traducción. Tendré que ir al idioma original para tener una visión completa del significado de estas palabras. Así que vamos a ir, por favor, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 11, los versículos 15 al 17, y vamos a ir analizándolo. De todas maneras, lo tenemos en pantalla. Saben que el otro día, haciendo un breve paréntesis, el otro día les decía que ni yo sabía qué traducción había utilizado para esta parte donde analizábamos un texto de esta manera. Y luego me di cuenta que lo que pasa es que cuando estoy sacando las palabras del texto griego, ¿no? Cuando las voy pasando, las paso en el orden en que están en griego. Entonces, obviamente esto sucede como con el inglés y otros idiomas, ¿no? Que muchas frases están al revés de como nosotros las tenemos en nuestra versión o como nosotros las diríamos en español. Entonces, en realidad no pertenecía a ninguna versión, sino que yo estaba tomando de allá directamente y no lo estaba ordenando como estaba en la Reina Valera. Así que para los videos anteriores, si algunos, aparte de los que están hoy presentes aquí, se habían confundido con eso, pues ya hay una aclaración. Fue un error que tomé directamente del texto griego y empecé a ponerle entonces el español sin fijarme si iba en el mismo orden que nuestra traducción estándar, ¿no? Que es la Reina Valera de 1960. Ahora sí lo hice, tuve cuidado con eso. Así que vamos a ver. Primera frase, vamos como siempre, frase por frase de donde sea necesario. Y cuando comencé, ese comencé implica el yo, es un pronombre personal. En de, dice el término que significa ser el primero en hacer o en decir algo, ser un líder, ser alguien principal o director o gobernante, según Joseph Henry Thayer. Luego dice, comencé a qué? A hablar, término griego lalein, que es pronunciar un sonido, emitir una voz, hacerse escuchar. Por esto, pronunciar o formar palabras con la voz, hablar, según Thayer también. Sigue diciendo, Thayer, recuerde que es el lexicógrafo, el que define, la autoridad que define
el significado de las palabras, en este caso, griegas del Nuevo Testamento. Sigue la frase, cayó el Espíritu Santo. Ya sabemos que la expresión no significa que la persona cayó, porque ya hemos estudiado Hechos capítulo 2. Cayó el Espíritu Santo. Aquí este verbo, que es el verbo epepesen, caer, agarrar, tomar posesión, dice. Cayó el Espíritu Santo sobre, con el caso acusativo, esta expresión significa o indica movimiento y dirección, según Dana y Mantei, otros lexicógrafos. Dice, cayó sobre ellos, autos es el término allí en griego, que es un pronombre demostrativo. En sí misma, esta palabra no significa más que otra vez el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se aplica a alguien que se mencionó previamente. ¿Y de quién venía hablando Pedro? Pues venía hablando de Cornelio y su familia. Y dice que cayó sobre ellos como osper, es el término allí, que significa tal como o incluso como, según el léxico de Taller. Y cayó sobre ellos como, ¿sobre quiénes? Dice, como nosotros. Emas. Este término es un pronombre y se refiere únicamente a los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión que va a decir a continuación. Como nosotros al principio. Y ahí utiliza ya el término o la expresión griega en arge o en arche, que es en el principio o en el origen. ¿Y cuál es el principio o el origen? Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la dispensación cristiana. Hechos capítulo 2, cuando inicia la iglesia con el derramamiento del poder del Espíritu Santo, la predicación de los apóstoles y la conversión de todas esas personas en ese capítulo. Luego dice, entonces, griego de, que significa particularmente, pero también se usa particularmente como una, o comúnmente como una partícula transicional y se traduce y, además, dice, me acordé. Mire cómo ayuda consultar el idioma original para poder tener una visión más amplia o una visión más precisa de lo que quiso decir el autor por medio del cual habló el Espíritu Santo. Si usted lo lee en español, parece que la acción es una acción que realiza Pedro mismo. Me acordé. Eso es una acción propia. En cambio, en el griego no está en una voz activa como para decir que fue Pedro el que lo hizo, ni en una voz media para buscarle también un significado similar a que de alguna forma él reaccionó así o él tuvo ese pensamiento porque él lo decidió o su subconsciente. No. Aquí está en voz pasiva, por lo tanto debería traducirse, y esto es importante, se me recordó. Alguien lo hizo por él. Pero por el contexto nadie le habló, ni siquiera el Espíritu Santo en ese momento se oye que haya hablado desde una nube, me refiero a que hayan oído todos los que estaban allí. No hubo una voz audible, ¿no? Tampoco él lo leyó en algún lugar, pero dice que se le recordó. Y estas palabras sí hacen que nosotros, ya no con poder directo del Espíritu, recordemos que Jesús habló de que una de las funciones del ayudador era recordarle a los apóstoles todas las cosas que él les había enseñado. ¿Recuerdan eso? Eso es inspiración. Y eso era algo particular de los apóstoles. Entonces, en el momento que esto sucede, Pedro no solamente hace una remembranza como lo haría cualquier ser humano, sino el Espíritu le recuerda a él las palabras de Jesús. Dice él, lo dicho por el Señor. En este caso, obviamente, el Señor Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 5. Bien, cuando dice, esta es una forma adverbial del pronombre relativo os que se aplica en casos donde se hace comparaciones. Así que Pedro va a pasar a decir que lo que está sucediendo con Cornelio ya había sucedido antes. ¿Cuándo sucedió? Al principio. ¿Con quiénes? Con estas personas que él tiene en mente. Dice, cuando dijo, ciertamente, término men, que es la más común de las partículas intensivas, pero la más débil de las que quieren decir ciertamente, seguramente, ¿no? Bien. ¿Qué hacía Juan? Dice, bautizó. Este verbo, que es un indicativo activo de baptizo, un término que usamos mucho
en el evangelismo significa sumergir en varias ocasiones. Ahora, no es que tomó una persona, Juan el Bautista, y la sumergió 7 veces como a Namán, cuidado, no, sino que era alguien que bautizó en muchas ocasiones, era alguien que se dedicaba a eso, no lo hizo una vez, sino que siempre estaba sumergiendo. Tanto sumergió que le pusieron el Bautista para toda la vida, ¿no? Bien. Luego dice, ¿qué bautizó? Dice, en agua, mas vosotros seréis bautizados con. Aquí este término, bautizado con, si dice la gramática que si se lee en el caso locativo, pues debe traducirse bautizado en, bautizado dentro, bautizado en medio de. Con el caso instrumental, se debe traducir bautizado con el Espíritu Santo o bautizado por medio del Espíritu Santo. Esto según Dana y Mantey. Esto podría ser un caso locativo o instrumental. Si se tratara de un caso instrumental, entonces Pedro está utilizando aquí una doble metonimia, ¿sí? La expresión bautizados con el Espíritu Santo sería equivalente a la expresión investidos con poder desde lo alto. Luego dice, en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta expresión griega se refiere a las operaciones directas del Espíritu de Dios. Entonces luego dice, si Dios pues, y Pedro, como estamos compartiendo en los audios matutinos, Pedro era un polemista profesional, ya entrenado por Jesús, entrenado por el Espíritu Santo. Era increíble la manera en la que este hombre argumentaba. Dice, recuerda que él está defendiendo su caso frente a los judaizantes que estaban molestísimos porque él había entrado a la casa de un gentil y se había escuchado que hasta lo había bautizado. Eso para ellos era inaceptable. Le está argumentando su caso. Entonces, luego de presentar todo esto, dice, si Dios, pues, y utiliza una partícula griega, la partícula griega on, que es una, dice la gramática, que es una respuesta inferencial, transicional o continuativa. ¿Qué significa? Que lo que él va a decir sigue necesariamente a lo que dijo previamente. O en otras palabras, para no utilizar el lenguaje lógico, que lo que él va a mencionar es una conclusión inevitable de lo que él había dicho anteriormente. O que lo que él va a decir a continuación es la razón contundente por la cual lo anterior había sucedido y él era limpio de toda culpa. ¿Y qué era lo que había pasado? Bueno, había pasado que Dios les concedió, dice, término edoken. Este término significa que les dio, ¿sí? Fue algo de la gracia de Dios, fue algo que decidió Dios, no fue una acción de Pedro. Dice, yo no les he impartido a ellos, yo no he impuesto mis manos sobre ellos, yo les estaba hablando la palabra simplemente, pero lo del poder no vino por medio de mí, vino directamente del Señor. Él se los dio, Él se los concedió. ¿Y qué les concedió? Dice, también. Y este término, que es el término kai, a veces se traduce y, tiene 3 clasificaciones generalmente aceptadas o 3 significados. Transicional o continuativo, y significa y. O adjuntiva, y significa también, como se traduce en la Reina Valera. O ascensiva, indicando incluso, te estoy hablando de este grupo e incluso este grupo acá también. Dice también el mismo. Esta frase va a ser importante para lo que vamos a argumentar, si nos da tiempo, lo que vamos a argumentar en unos minutos. Este es el acusativo singular femenino de isos. Y usted recordará que se utiliza ese término en ingeniería, se utiliza ese término en tecnología, el término isos. Bueno, ese término iso es lo mismo o algo que es igual o algo que es semejante, ¿no? Entonces, dice el léxico que es algo que es igual en calidad o en cantidad. ¿Y qué era lo mismo? Dice también el mismo don. Y aquí utiliza el término griego dorean, el mismo término, y preste mucha atención porque este es el término dentro de 2 semanas. Dorean es el término griego para don y es el mismo término del capítulo 10 y es el mismo término del capítulo 2. El mismo. Bien, la expresión
Don del Espíritu Santo es una expresión genérica que se refiere a los dones milagrosos, sea que se reciban directamente, como se recibieron en Pentecostés, o se recibieron en la casa de Cornelio, o que se reciban por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Lo que no es cierto es que ese don lo reciba uno simplemente por bautizarse. Es imposible, ¿sí? Hay casos, hay temas donde yo les diré a ustedes, bueno, miren, hay esta posición, hay esta otra posición, hay buenas razones para verlo de esta manera, hay buenas razones para verlo de esta otra. En cuanto al tema del don del Espíritu Santo, no hay otra explicación válida. Escúcheme bien y esto queda grabado, es imposible, imposible, es antibíblico, contradice el contexto de todo el Nuevo Testamento afirmar que el don del Espíritu Santo se reciba solo por bautizarse con el bautismo cristiano, que es en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Que cuando yo me levanto del agua recibo el don, es imposible. La Biblia no lo explica de esa manera. Es imposible. Pero este es el tema dentro de 2 semanas, así que usted pasará 15 días esperando eso. Perdóname por eso, pero es así. Bien, dice, no sigo, porque eso tendrá muchas sesiones dedicadas a ello. Bien, el mismo don que a nosotros que hemos creído. Bien, este término, que si fuera un auristo participio, como un antecedente del verbo que viene a continuación, él dio, o que estaba allí junto a él, él dio, fácilmente podría referirse a los apóstoles o podría referirse a aquellos a quienes fue dado el don del Espíritu Santo en Pentecostés por la imposición de manos de los apóstoles. Pero sigo, o a ambos grupos. Ya que hubo 2 maneras en las cuales se derramó el Espíritu Santo, esta debe ser limitada al grupo que recibió el Espíritu Santo de la misma manera que en la casa de Cornelio, es decir, directamente, sin intermediario. ¿Y cuál fue ese grupo? El único grupo que lo recibió directamente, sin intermediario, es el grupo de los apóstoles. Luego dice, a quienes hemos creído, mire, en el Señor Jesucristo. Los apóstoles creyeron en el Señor Jesucristo y nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero es que cuando se utiliza ese término creer con los apóstoles, se utiliza de una manera particular y se los voy a recordar porque esto nosotros ya lo hemos estudiado anteriormente. Cuando nosotros vamos al Evangelio según Marcos, al capítulo 16, vamos a recordar una cosa interesante sobre creer, que no es un creer en el Evangelio. Vamos a ver. O sea, el creer del plan de salvación, si no es otro creer. Miren, vamos a por favor a nuestras Biblias, a Hechos, Marcos capítulo 16. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle a Jesús, al cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Recuerde que el Evangelio según Marcos lo está escribiendo alguien que era como un hijo de Pedro, ¿no? Así que lo menciona en particular. Dice, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas están viendo que Jesús resucitó, se los está atestiguando un ángel o 2 ángeles, y ellas se fueron huyendo del sepulcro con un mensaje que tenían que dar a los apóstoles. Ellas acababan de ser testigos entiéndase, de un acto sobrenatural, es decir, seres celestiales
les estaban hablando y les estaban hablando de un otro acto sobrenatural como fue la resurrección de Jesús. Y reciben una encomienda para llevarla a aquellos que cuando oyeran esto debieron alegrarse, debieron creer. Pero ¿qué sucedió? Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y qué bueno, porque tampoco se les permitió decírselo más nadie. En realidad la encomienda era para los apóstoles, muy importante. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Entonces note, ahora no solamente los seres sobrenaturales, los ángeles, le dijeron que había resucitado. No, es que María Magdalena lo ve en persona, resucitado. Y ella va y se lo dice a los que están tristes y llorando. ¿Quiénes? Los apóstoles. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. No lo creyeron. Bien. Anote eso ahí, por favor, hermano Irving. Anote allí, por favor. No lo creyeron, una vez. Sigamos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. Anótelo allí, hermano, por favor, segunda vez. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí se está hablando del evangelio. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Tercera vez. Bien. Había dicho que el hermano anotara, pero es que en realidad tampoco eran muchas. 3 veces. Llegan las mujeres, dan el testimonio y ellos no creyeron. Llega María Magdalena y no creyeron. Entonces Jesús se aparece y los reprende por su incredulidad. Y luego dice, mire la construcción gramatical. Cuando se refiere a creer en el evangelio, dice en singular, el que creyere y fuere bautizado. Ese es un creer el mensaje del evangelio y ser bautizado. Pero cuando se refiere a creer que esos poderes están disponibles para ellos, entonces cambia el pronombre y se va al plural. Note el versículo, dice 17. Y estas señales seguirán a los que creen. No es el mismo grupo de personas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Entonces luego la escritura dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, nota usted cómo allí está utilizando el término creer y no lo está utilizando para hablar del plan de salvación, sino creer que verdaderamente el Espíritu Santo podía dotarlos de estos poderes para hacer estas obras maravillosas. Entonces, ahora Pedro está recordando, recuerde, recuerde usted también, pero naturalmente, ¿no? Lo que él estaba recordando sobrenaturalmente. Ellos habían creído, ellos ¿quiénes? Pues ellos los que habían recibido directamente aquel don. Bien, aquí se me fueron ustedes, ya los tengo aquí nuevamente en pantalla. Ok, a ver, dice a quienes hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo? Dice Pedro. ¿Quién era yo? Una pregunta que tenemos que hacernos siempre los predicadores, hermanos, incluso antes de subir al púlpito. ¿Quién soy yo para predicar la palabra de Dios? Una pregunta que me tengo que hacer yo. ¿Quién soy yo para estar esta noche aquí hablando de un ser sagrado, perfecto, al que yo jamás en la vida, aunque estudie cada milésima de segundo, de cada minuto, de cada día, de cada
semana, de cada mes, de cada año, de lo que me reste de vida. Y si Dios me diera 100 vidas de esa misma o 1000 vidas de esa misma extensión, nunca lo podría explicar perfectamente. ¿Quién soy yo para hablar del Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para hablar de la Biblia? Bueno, todo esto lo hacemos, hermanos, por la gracia de Dios. Nunca olvidemos esta expresión de Simón Pedro. ¿Quién soy yo? No soy nadie. El mensaje que yo estoy dando, eso sí, tiene el mayor valor. Es más, no hay forma de comprarlo ni pagarlo en la vida. Si no, pregúntale a Simón, el otro, el que no era Pedro, el que era mago. El término estorbar es el término kolusai, que es un término que significa cortar, prevenir, prohibir. Entonces, él está diciendo, ¿cómo a ustedes les ocurre que yo voy a, después de ver esto, yo le voy a prohibir a Dios que le diera estos poderes a esta gente? No, no, eso obviamente no podría. Bien, nadie me avisó que me quedé con las diapositivas, así que allí para que les echen un vistazo. Lo dicho por el Señor cuando ciertamente bautizó. Aquí veo que me faltó una frase, la de Juan. Juan ciertamente, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bien, ahora vamos a ver lo que hacemos siempre, ¿verdad? Nuestra traducción de Hechos 11, 15 al 17. ¿Alguien quisiera leer? ¿Alguien que esté despierto? Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como cayó sobre nosotros al principio. Y se me recordó lo que había dicho el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Por Dios lo les, tanto, por lo tanto, si Dios les dio el mismo don de la manera que nos dio ese don a nosotros, después de haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para prohibirle a Dios hacer eso? así es. Bueno, una traducción propuesta, ¿no? De esta sección. Bien, hermanos, entonces, visto así, lo podemos entender muchísimo mejor. En todo caso, voy a mencionar algunas cositas adicionales para cerrar ya, como decía, esta lección del bautismo en el Espíritu Santo, que yo creo que ha quedado claro, incluso en este caso de Cornelio, pero hagamos unas notas adicionales sobre ese caso. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 47 en nuestras Biblias, por favor, para que veamos allí el término nosotros. Voy a buscarlo también acá porque no lo tengo en diapositivas, así que no lo esperen en diapositivas. Hechos capítulo 10, versículo 47. Dice así, vamos a ponerle el número de versículos, aquí está. Hechos 10, 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí? La palabra nosotros en Hechos 10, 47 se refiere a Pedro y a los 6 hermanos. Lea Hechos 10, 23 y también 11, 12. Por lo tanto, el don que se recibió fue recibido por más personas que los apóstoles. Por lo tanto, si el don es igual al bautismo en el Espíritu Santo, estaríamos diciendo que 117 judíos más que los apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Pero según Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7, parece que si un apóstol estaba presente cuando alguien era bautizado, era él quien impartiría el don del Espíritu Santo prometido en Hechos 2:38 a la persona que se estaba bautizando. Pero sigo adelante porque no puedo entrar en ese tema, no insistan, hoy no puedo. Ahora vamos a Hechos capítulo 11, versículo 16.
Hechos capítulo 11, versículo 16 dice: entonces me acordé, ya sabemos cómo se debe traducir, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia que puede ver usted allí entre el 10:47 y el 11:16? Vuelvo a leerles el 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice que también como nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Obviamente recuerde que es metonimia, no es el mismo Espíritu Santo, sino algo que da el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos damos cuenta que no recibieron, aunque recibieron ambos del Espíritu y aunque recibieron ambos de la misma manera, no recibieron exactamente lo mismo? Porque en el 11:16 él aclara la parte que le corresponde a ellos, que es la parte de el bautismo en el Espíritu Santo. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, citando allí las palabras de Jesús. Aquí se refiere a los apóstoles y no a otros judíos. Pedro está citando a Jesús, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y el Señor en Hechos 1, 4 al 5 se dirige a los apóstoles. Dado que Pedro no citó este pasaje fuera de contexto, la palabra vosotros en Hechos 11, 16 también se refiere a los apóstoles. La palabra traducida como acordé, en me acordé, significa recordar, ser recordado. La primera definición de esta palabra es recordar. Varios otros léxicos, aparte del detalle, dan la primera definición de esta palabra como recordar. La primera definición es la preferida o la más frecuentemente empleada. A este servidor le parece que el hecho de que esté en voz pasiva y no en voz activa o media demuestra que la mejor traducción sería se me recordó, y estaría hablando de la obra del Espíritu Santo en Pedro, como se le prometió a todos los apóstoles. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la impartición directa del Espíritu Santo a Cornelio y los suyos? El propósito era, eso sí, en eso estamos de acuerdo todos, era convencer a los judíos de que los gentiles eran aceptos para Dios o aceptables ante Dios. Hechos 10:28. Este prejuicio quedó evidenciado por los eventos que tuvieron lugar en el capítulo 11 y en el capítulo 15 del libro de Hechos. No era fácil que los judíos aceptaran a los gentiles, por lo tanto había que hacer algo muy particular. Y Dios, que no hace nada innecesario, consideró que era absolutamente necesario derramar poder de su espíritu en la casa de este gentil. Algunos se conforman con basar todo su argumento sobre el hecho de que el hogar de Cornelio recibió el bautismo en el Espíritu Santo, basándose en que dice el mismo don, Hechos capítulo 11, versículo 17. Pero el argumento no toma en cuenta que la expresión lo mismo o el mismo es un adjetivo que modifica al sustantivo don. No puede haber duda de que es un adjetivo, pero un adjetivo puede ser utilizado como un adverbio en la gramática griega, no sé si en español. Sé que en la gramática griega, según Robertson, aquellos que hacen este argumento generalmente comparan la palabra lo mismo con la palabra igual. Y este servidor no tiene un problema básico con eso. Que lo mismo y que igual sean palabras similares en español, por supuesto que sí. El problema surge cuando se interpreta que la palabra lo mismo significa identidad. Cuando nosotros vamos al diccionario, por ejemplo, el Merriam-Webster define identidad como igualdad de carácter esencial o genérico en diferentes instancias. Otra definición que da dice igualdad en todo lo que constituye la realidad objetiva de una cosa. Para ilustrar el punto que algunos pasan por alto, observe lo siguiente. Bueno, aquí voy a tener una dificultad porque es que ya dije de cuántos países estamos representados esta noche y no todos utilizamos obviamente las mismas monedas. Dicho sea de paso, Josué, ahora la próxima semana que voy a estar por allá por tu país, por favor, tenme muchos, ahora olvido cómo le dicen a cómo le dicen al de 2000, Josué.
al billete de 2000 tiene un nombre particular. ¿Cómo es que le dicen? Si estás allí, no te has caído de la rama donde dice Rafa que busca señal. ¿Cómo es que le dicen al billete de 2000 el tiburón? Oh, bueno, hombre, tenme varios tiburones allá porque ay, ay, voy para allá y los voy a necesitar. Bien, si yo tuviera, voy a utilizar la moneda de acá. Espero que me puedan entender. Vamos a hablar de la equivalencia. Por ejemplo, en Panamá, que utilizamos el dólar norteamericano o estadounidense, un dólar son 100 centavos, ¿sí? Entonces, pero yéndonos a monedas, yo puedo tomar una moneda que acá en el vulgo le decimos real, ¿no? Un real. Ese real vale 5 centavos, ¿sí? Yo puedo tener un real en esta mano y puedo tener 5 centavos en esta otra. Entonces, note una cosa interesante. Un real es lo mismo que 5 centavos. Sí, aquí en Panamá sí, y en Estados Unidos también, y en El Salvador creo que también usan el dólar estadounidense, ¿no? Oye, no hemos conquistado ese país, tenemos que conquistarlo para esta escuela. Por favor, traten de reclutar a alguien de El Salvador. Bueno, ese hermoso país, y Guatemala también, que completemos todo. Nicaragua, nos falta un nicaragüense también. Bien, noten, un real vale 5 centavos, aunque es de níquel, creo que es el material del que está hecho, níquel con algo de cobre también. Y el centavo está hecho totalmente de cobre. Entiendo yo, que no investigué esto antes de decirlo. Estoy fallando en eso, ¿no? Bien. Uno es de un material y otro es de otro material, pero ambos, para la moneda nacional, son lo mismo. Si alguien me dice, dame 5 centavos, le puedo dar un real o le puedo dar los 5 centavos individuales en aquel material de níquel o en aquel material de cobre. Lo puedo hacer, pero note que son lo mismo y no son lo mismo. Son lo mismo y no son lo mismo. Mire que uno son 5 unidades, 5 elementos, y el otro es un solo elemento. En eso no son iguales. Uno está hecho de níquel, primordialmente, creo que tiene otros elementos, primordialmente está hecho de níquel y el otro primordialmente de cobre. Tampoco en eso son lo mismo. Uno tiene un peso, físicamente hablando, y el otro tiene otro peso, o los otros tienen otro peso, físicamente hablando. Los personajes que están impresos en uno y en el otro no son los mismos. Y así puedo continuar. Pero resulta que 5 centavos y un real y 5 centavos son lo mismo, pero no son lo mismo. En ese sentido, el bautismo en el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo son lo mismo en el sentido de que es poder del Espíritu Santo concedido a los hombres. Sin embargo, no son la misma medida, no tienen los mismos propósitos y no tienen obviamente los mismos resultados. Entonces, solamente a los apóstoles se les prometió el bautismo en el Espíritu Santo y solamente ellos lo recibieron. Acaba de sonar la alarma que me dice que aquí termina la lección, pero es que aquí termina, es que ya no había más material. A partir de aquí me hubiera tocado repasar, pero el reloj ha dicho que hasta aquí y el material también ha dicho hasta aquí, esperando, amados hermanos, que esta haya sido una lección que, bueno, ha sido un poquito extensa, pero ojalá haya sido clara en la medida de lo posible y contundente sobre estos temas, porque recuerden que el propósito es buscar los mejores argumentos disponibles, que no los formulo yo estudio también para poder traerlos acá y compartirlos para que estemos siempre bien equipados y no defendamos la verdad con una espada rota. Así que, amados hermanos, hasta aquí nuestra lección, el bautismo en el Espíritu Santo. Dentro de 2 semanas, el don del Espíritu Santo. No se lo pierda porque por allí alguien se asustó cuando le dije, cuidado con eso de creer que cuando entra y sale del agua del bautismo sale con el don del Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Lean, estudien, entren a la web. Hermano, no importa lo que lean, ¿sí? No importa, lean con confianza para que luego puedan tener preguntas, para que luego puedan comentar, para que puedan tener toda la evidencia disponible. Yo no lo sé todo, yo no soy perfecto y yo podría estarlos llevando a error. Entonces lo correcto es que usted siempre, como los de Berea,
confirme si las cosas que se están enseñando son así. Claro que hacemos el máximo esfuerzo siempre por traer lo correcto, traer lo sano, traer lo que hemos revisado después de muchísimos años estudiando este tema en particular. Pero eso no significa que lo sé todo, eso no significa que dejé de aprender, por lo tanto, su aporte, sus preguntas ayudan a enriquecer también el curso. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en 2 semanas.